Chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Qué os cuenta la vida? Aquí Vampire con un nuevo video para el canal. Esta vez estamos en otro episodio más de Genshin Impact. Y bueno, si recuerdas en el episodio anterior, hemos comenzado lo que es la siguiente parte de la misión principal. Y bueno, hemos estado aquí con Cyno preguntándole a la gente qué chucha está pasando. Y al parecer lo que sucede es que hay una suerte de complot. Alguien está desapareciendo a los eméritas, o sea, a la gente loca que mandan al desierto para que se curen. Lo mandan justamente en este lugar. Y al parecer alguien los está recolectando vía incienso que solamente esas personas pueden oler porque están locas. Así que lo que tenemos que hacer ahorita es irnos a la caravana de Rat. Pero antes es que he notado que al parecer aquí hay una suerte de wea de evento, al parecer, para hacer un desafío. De hecho, justamente tengo el objeto equipado. A ver qué tal se nos da justamente por esta zona. Atravesé Indómito, recoge lo más rápido posible 40 kilómetros del área de desafío en menos de 120 segundos ya. Esta mierda es lo que más me duele, para serles sincero. Porque esta wea es recontra easy si es que tú estás usando al Wanderer. Cosa que yo no tengo a ese personaje. Así que hacer estas weas siempre me es difícil. Ya me pasó anteriormente con un desafío que me dije, vamos, si es que tuviera Carejara, esto lo completaría al toque. Pero bueno, así es la vida. Yo siempre yendo por el camino difícil. Es más, si lo tendría de seguro ni siquiera lo estaría utilizando. Vale, esa es la ruta que tengo que ir caminando. Prácticamente subir como si fueran de manera normal. O simplemente esquipearme todo lo que pueda esquipearme. A ver, aparezco justamente de inicio ya. Primero vayamos para arriba, entonces. Ah, por acá está. A ver si es que puedo hacer esto en menos de 120 segundos. Vale, ahí está Candace ahí hueveando con el Cyno. Que sí, nos han dicho que Cyno tiene que quedarse con nosotros. O sea, que se tiene que quedar en esta aldea. Porque si no, después lo van a estar persiguiendo. Porque es un escriba, una persona popular, por lo que parece. Y que yéndose a la caravana, pues le van a causar medio problema. Cosa que no voy a cumplir con eso. Como pueden observar, Cyno está en un slot bien chido. En el slot número 4, que es mi número favorito. Así que como que da igual lo que diga Dehya. Cyno va a estar acompañándonos por este trayecto de aventura, quiera o no. A ver, esto, subamos por acá. Creo que no se puede subir. O sí se puede. Sí se puede, vale. Y todavía hay más acá. Como digo. Esto sería sencillo si es que tuviera el Wanderer. Pero no se puede. Hay cosas en la vida que no se pueden lograr. A ver, esto me está marcando este muro de aquí. Ay, por un momento pensé que me caía al vacío, pero no importa. Sigamos por acá. Sé que había unos más por allí, o es que ya he completado toda esta zona de aquí abajo. Creo que ya completé esta zona de aquí abajo, solamente me falta los escondidos de aquí. Se está marcando los globos indómitos, me dice todavía. Vale, solamente me quedan estos de aquí entonces. Vale, entonces esta cosa es subir por acá. Y simplemente volar con ángulo. Vale, este de aquí. Me queda este de acá. Y ahora volamos. Nomás aquí. No me digas que ya completé todos los globos. No, me quedan todavía unos dos que se están ocultando por allí. Son unos dos que están ocultando por allí. Y me dijeron antes que se había cortado todo. Pero no creo que se activen a este punto de la historia. A ver. Igual, intentemos por acá. ¿Hay alguno aquí que me esté olvidando? No. Y creo que no me alcanza tiempo para completar todos los 40 que hay. Pero bueno, 38 de 40, nuevo récord. Y creo que por eso me dan 80 protogemas, ¿no? Dime por favor que me dan 80. En efecto, me dan todas las recompensas encima. Vale. Excelente. Quedamos, ahorita tengo que estar recolectando protogemas. Vamos, a lo bestia. Ahora sí a la cosa que vimos ahorita. Irnos a la caravana Rivat con Cyno en el equipo. No me interesa lo que diga Dehya de que no puedo llevarlo. Así que me lo llevaré a la fuerza. Él es el pana del alma, literal. Esto es como cuando tú tienes a tu pana afrodescendiente que no puede ir a cierto lugar, pero tú lo llevas a abrazar o así como sea, él viene contigo. Les voy diciendo desde ya. Esto no aplica conmigo, porque yo era siempre el que terminaba haciendo jalar a los juegos esos de carritos chocones y demás. Muy bien, estamos en el Caravana Rihat y en algún punto tenemos que cortarnos con Dehya, si mal no me equivoco. No, me pide... Esta posición no está disponible en multijugador. Ah, claro, porque... Un momento. Se habrá colocado esto cuando he jugado el evento ese de las chaparas, algo así, no lo habré desactivado o es que debe ser por el otro evento, el que jugué antes, el que
tenía que recoger los balones, los globos, los que estaba haciendo hace unos 0,5 segundos. Lleguemos a la Caravana con Cyno en el equipo. Well, here we are again. Yep, Sounds like you're starting to get familiar with the area. es que ya... Ese es el punto de inicio para lo que empieza la recolección de escarabajos dorados. Hyman's amazed every time we see the wall of Samiel. How can a wall this tall even exist? It's almost unreal. A Trump estaría orgulloso de la gente de Sumeru. Solo eso digo. I know what you mean. I had the same question every time I walked this way when I was a kid. Also, why is this high wall here? And can a wall really block sandstorms? No, pero tampoco es que pueda detener a los inmigrantes. It was only after I grew up that I realized the wall of Samiel isn't just there to keep out the sandstorms. It serves a more important purpose, keeping out people like us. Exacto. Sumeru is run by wise and mighty sages. To them, us desert dwellers are nothing but tools that can be used and discarded at their whim. Esclavos. Básicamente, racismo. We're cheap labor, like Ajá. livestock, but easier to control. Sabes que una historia se va a Nothing poner more. buena cuando mencionan el tema del racismo. Even if a child from the desert got the chance to obtain an Akasha terminal, almost all their requests for knowledge would be denied. The academia believes we're underserving. Geniuses like Sataria are 1 in a million. The other children never get a single chance to try and rewrite their fate, even though the academia knows very well that we're humans, just as they are. Sí, y lo peor de todo es que esa era la mentalidad en el antiguo Egipto. Y no solamente me refiero al antiguo Egipto en general, sino en la antigüedad, porque hay una división de la historia, y una parte de esa división lo dividen en época esclava, época feudal, época capitalista, que es la que hasta ahora continúa. Creo que sí era verdad la división. No sé, no, hace mucho que no estudio historia universal, pero sé que la división es de esa manera. That's terrible. Y sí, es horrible. I would tear down this wall with my own hands if I could. Entiendo cómo se siente. Espero que no cometa una locura aquí. Hey, Dehya. You're not thinking about doing anything scary, are you? No, not at all. This place just gets me thinking, that's all. Se entiende, se entiende. Besides, we're here to procure information, aren't we? Ajá. Yep. We gotta catch those. Shh. Gracias, Dehya. Caravan Rebot is crawling with people, so be careful what you say. We don't want anyone to find out what we're here for. Our mission started the moment we arrived here. Let's go check out the tavern. Maybe we'll find someone I know. Ya, ir a la taberna. Ese es el plan. Me agrada que esta va a ser justamente la primera de varias calladas de bocas que Paimon va a estar recibiendo. Y manos, voy a estar recontra contento cada vez que callen su maldita voz. Sin ofender a la actriz de Just voz. our luck. None of them are here today. Chale. You mean you don't see anyone you know? Hay un imbécil allí sentado enfrente de una suerte de lámpara. Dehya, is that you? What a coincidence. You here for a drink too? Zaki. Finally, a friendly face. Oh, and who do you have with you here? Guests from another land? Correcto. Un placer conocerte. Hello, hello. I'm Zaki. Dehya's, how would you put it? Drinking buddy? Es gracioso porque sake suena un poco a sake, que es una suerte de bebida alcohólica hecha a base de arroz y es muy popular en Japón. We've had drinks together a few times. You could say we go back a ways. Anyway, as far as my friends here, they aren't too shabby, are they? You rarely see any Outlanders so friendly and respectful nowadays. Absolutely. Much better than those people on the other side of the wall. So, Dehya, are you looking for someone? Yeah. Have you seen Engur, Delavar, or Jabari recently? Of course I have. Matter of fact, we were all here drinking together just a few days ago. I've got a spice trading deal from another nation. I thought maybe Delavar and his friends might be interested. Know where I could find him? Ah, how thoughtful of you.
Then I assume you also know that Delavar's been having a hard time making ends meet these days. So, you came here to help him out? Pero por supuesto, H no mata H y persona del desierto no mata persona del desierto. Excepto cuando estamos en Lima, que eso cuenta como un desierto. Hey, keep it down. Let's just say I prefer to keep this deal a secret. Y'all at Caravan Rebot are like family. If there's more to be made, why not do it together? Besides, Delavar and his friends have muscle. They'd be a good fit for escorting the goods. Yes, how considerate of you. Delavar's my friend too, so of course I can take you to him. Come with me. ¿Se la creyó? Se la creyó el pana del lugar que mencionó Saki, que era justamente cerca. Pensé que quedaba recontra lejos, tenía que hacer un corte todo épico, pero sí, parece que la gente le cree bastante bien a Dehya. La confianza de estar en la vida de la taberna, en la vida de la gente que se la pasa en las discotecas bebiendo y solamente bebiendo. Vale, literalmente estaba hablando y adivinen qué, el señor de la fruta hizo su primera interrupción del año. Pero como sea, yo antes sí iba así a fiestas, tenía varios panas de taberna, como dicen acá en este juego. Pero dejé esa vida porque no le estaba haciendo bien a mi salud. Y aparte, por la persona por la que yo acepté esa clase de vida, terminó engañándome. Así que, ¿qué decir? No se metan en esas cosas de alcohol. Si no van a terminar cargando gente que ni siquiera merece ser cargada. En serio, o sea que han sido épocas divertidas pero malas en un tiempo. Are we there yet? Yep, this is the place. This place is practically deserted. What are they doing in a place like this? Tienen que mantenerse en incógnito al fin y al cabo. Why don't you take a guess? Go on, a wild stab in the dark. You're like lambs to the slaughter. Sería gracioso si es que yo tuviera a Ganyu en el equipo, ¿saben, no? Pero tengo acá a ella porque yo no necesito corderos ahorita. Yo necesito harto chocolate. What's this all about, Zaki? Come on, Dehya. You really think we didn't hear about what you said back in Aru village? The boys have kept a close eye on you from the moment you set foot there. Not only do I know that you're looking for Delavar, I also know that you've teamed up with people from the academia to look for the missing scholars. So, you've been watching us from the very beginning? Parece que sí. Uh-oh. Paimon knew leaving Cyno behind was a mistake. Paimon, sé que tienes que decir eso por el guión, pero yo tengo a Cyno a mi lado. And you left the strongest one in the village, didn't ya? Who do you think you are? You really thought we'd fall for your little business deal nonsense? Primero, no dejé al Cyno en la aldea. Segundo, ¿quién creo que soy? Un jugador de Genshin Impact normal y corriente. Y recuerdo la tercera pregunta, que se iban a creer el cuento del negocio. No, la verdad que no. So you and Delavar have been partners all along. Dehya, I guess it's only natural for a traveling mercenary like you to be out of the loop. Those of us who hang around the tavern have stronger bonds than you think. But you got one thing right. We're all looking forward to an uprising in Sumeru. There's nothing more we'd like to see than the desert folk overthrowing the academia. If that's the case, then I'm sure Delavar wouldn't miss a second of it. I'll be honest with you. If it weren't for what you said in the village, your little monologue about the Wall of Samiel would have convinced me that you're one of us. Delavar. And Engar, you're here too, huh? Falta uno. Sé que eran tres. Long time no see, Miss Mercenary. You should have known the traitors are what us followers of King Desret despise the most. Dehya, I thought that you, a fellow desert dweller, would understand why King Desret is greater than the Dendro Archon. Little did I know, you don't deserve to join us. Así sentirían los egipcios cuando empezó la invasión de los árabes, ¿verdad? Yeah, gee, what a missed opportunity.
adopting radical views and kidnapping innocent scholars, all because of some baseless rumors. Anything else I'm missing out on? Porque, o sea, actualmente la cultura egipcia es prácticamente árabe, pero ellos tienen raíces, ya saben, su cultura es contra egipcia, nada que ver con las tierras de Alá y demás. No sé, me parece muy curioso cómo es que se ha hecho esa transición que nunca se habla en el colegio, solamente hablamos del antiguo Egipto y ya está. No volvemos a hablar de él, ni siquiera para las invasiones que tuvo Inglaterra, ¿saben, no? See? There you have it. Mercenaries are just a bunch of faithless scum with only one thing on their minds. Mora. Pathetic. You're all like a pack of street rats. A ver, ¿qué esperabas de un mercenario? Los mercenarios usualmente trabajan por dinero. Ellos defienden al mejor postor. Aunque claro, hay algunos casos de mercenarios que se alían a ti en el Fire Emblem cuando simplemente tú les ayudas a obtener algo, qué sé yo. Es un poquito complejo, un poquito complejo. De hecho, hay muy pocos mercenarios, así mercenarios en la palabra correcta, en el juego de Fire Emblem. Bueno, en la franquicia total. Así que en algo tienes un poco de razón, pero igual estás equivocado, mano. You're not wrong. Mercenaries are driven by Mora, and my faith lies with whoever's paying me. As long as there's a profit to be made, anyone can become my friend. Enough talking! Get him! It's time for the main event. Just as I expected. Let's teach him a lesson, traveler. Muy bien. Hora del poder Following orders. del harto chocolate. Freeze! Scatter! Con planta incluida. Vale, instante nivel 71. Creo que puedo contra ellos. De hecho, creo que puedo hacer algo loco. Creo que sí. Aunque no sé si es que esta va a ser la única oleada o van a haber más. A ver, voy a reservar un poquito. Nowhere to run. Ya están golpeando a Cyno, ya están haciéndole la vida imposible. Pero igual yo también le estoy haciendo la vida imposible a ellos. A ver, tú, Saki, el imbécil de acá. Vete a la mierda. Ustedes también, ¿se rinden? Y los congelo. Bueno, ni siquiera congelé a ninguno. Creo que es por el orden de elementos que estoy viendo. Vale, con cuidado. Con cuidado, vampire, que no tienes curación, recuerda. Ahora este lo congelo, sí. Vale. Estoy yendo, vamos, administrando todo el dolor, administrando el dolor. Cuidado, pendejo, cuidado. Creo que ni siquiera se van a unir estos pendejos aquí. Y este está recontra fuerte, que creo que es uno de los criminales de guerra más criminales de los criminales. Aira le está recibiendo mucho daño. Si es que llega a la mitad, haré el plan. Vale, al menos maté a uno de manera simple. Vamos, acérquense. Vamos. Your penance is due! Guilty! Stay condemned! Yare, agua. Cómo me agradan esos rollos. Escandalmente. Impossible! How could you? Coro estando paua. Coro harto chocolate paua. So, what do you think about your meticulous network now, Zaki? How did you say it? It's only natural for a traveling mercenary like me to be out of the loop. I'm guessing your informant told you that I'm just an incompetent merc with no real fighting skills, correct? I mean, that is what I said after all. And of course you would believe everything he reported. The only thing you know about me is that I'm a mercenary, but you've never seen me in action. Even though you heard we went to handle monsters together, you believed that Candace was the only one doing all the real fighting. That so-called Flame Main is just a fraud. She admitted it herself. She just uses her connections to gain the trust of others. That's what you thought, right? Ugh. You lied in the village because you figured that we'd have people watching you. Exacto. And you were stupid enough to fall for it. I figured as much the first time we drank together.
You all thought you were so smart. Pathetic. Ya me estoy imaginando a mucha gente queriendo estar en la situación en la que estás aquí ahorita. Okay, En efecto, that should be all of them. they are dead. Whoa! So you've been planning this since we were in Aru Village? No task can be done without preparation. I just happened to notice a couple suspicious-looking people while you were out investigating. No más. Oh, but instead of catching them right away, you let them report back. Iré en la información falsa. Vaya juego de 4D chess. Those two who were snooping around were just a couple small fries. If we want to get the real catch, we have to be patient and give it some time. Ya, ¿y qué hay de los nombres que mencionaste? Oh, you mean the funny name she mentioned back in Uncle Ampu's house? The wide-eyed Eran butcher, 3, nos hemos encargado de 2. Scarlet Falta Bandit. uno. Ese uno puede ser un problema para nosotros al futuro. That's just a bunch of drunk talk. Edgar and Delavar like to talk themselves up when they're drinking. Edgar, the wide-eyed butcher, and Delavar, the scar-riddled bandit, are the nicknames they came up with for themselves. Para meter miedo. Pero si ellos de verdad meten miedo, entonces, ¿cómo carajos han hecho para así obtener los recursos para, ya saben, secuestrar a los eremitas? Alcohol has a way of making people share what they really think. So Edgar and razón. Delavar are always rambling in the tavern about how Ow. King Desret is a superior deity. Ah, un artefacto. What about Zaki? He's just a numbskull who fell right into our trap. Zaki was probably the best hidden of them all. My initial plan was to find Delavar first, and then try to track him down. Entonces, ¿quién nos falta? ¿Quién es el villano con barba de chivo? That's what you wanted to ask when we were at Uncle Anpu's house, right? Jabari is one of the villagers you talked to. You know, the one who wanted to treat Isak and his grandpa to some food. Ya, eso quiere decir que el idiota está en la aldea y Cyno le está dando la paliza de su vida. Wait, so he's a radical too? No, he isn't. I just needed to tack on a random villager name to make the eavesdropper think that I was making some wild guesses based on my impressions. Así que solamente eran 2 los idiotas que teníamos que encargarnos. Wow, what a genius idea! Well, that's an expert mercenary for ya. Sí, un excelente plan, mejor que el de Kokomi, pero aún así hay partes que no logro entender. Ah, you're too kind. It was straight from the usual playbook, if I'm honest. Los viejos trucos de siempre suelen servir y poner un personaje over siempre y cuando se usen bien. Ejemplo, Christian Cage. So, De mis that thing favoritos. you were saying before, is it Top 10. really true? About what? About how mercenaries only care about Mora, and that anyone's a friend as long as there's a profit. Does that bother you? No me molesta para nada, yo lo entiendo. O sea, yo he jugado Fire Emblem antes de jugarme este juego, así que sé a lo que se está refiriendo. What makes you so sure? Aquí no te han contratado nadie, pero nos has ayudado de todas maneras. Dehya, do you dislike the Dendro Archon like the other desert folk? You two are pretty sharp. No, I don't have anything against the Dendro Archon. Con quien sí tienes algo en contra es con los de la academia, ¿verdad? I've heard a lot of nice things about the Lesser Lord from Dunyarzad. I can understand her devotion and gratitude. Dunyarzad's just an ordinary person. There's no way a god would be so involved in the lives of everyday people, unless they were truly compassionate. I've begun to realize that the sages are behind everything that's happened recently. The radicals' blind belief in King Desret, making the Dendro Archon out to be an enemy. It's all the academia's trickery. Exacto. But I see through it all. And unlike them, I can never be hostile towards anyone who's never done anything wrong. Dehya. Anyway, looks like we're done with business here. Traveler, lend me a hand. Let's tie him up and bring him to the village. Ok, enviemos a estos hueones a la ley. Y con ley me refiero a Cyno. Van a transportarme a la aldea, ¿verdad? F por el artefacto que me perdí, This entonces. should be all of them. I'll let you take it from here. All right. I'll be in touch. Van a ser torturados por Candance. Until Pobrecitos, then, esos ya please están stand muertos. by. Ya están muertos. Candace, do you need any help? Nah, no creo, es Candance al final del día. Candace will be okay on her own. I trust her, so you can too. She's been guarding Aru village for quite some time now. If anyone is qualified to question the offenders, it's her.
While I'm questioning them, why don't you pass some time by exploring the area? Ya, I'll meet you back here tomorrow morning, traveler. mañana por la mañana, entendido. Igual que yo tengo que empezar a levantarme temprano porque mis clases empiezan temprano. Y la verdad es que a mí me encanta jugar este juego cuando es de mañana. Porque siento que así voy a tener más tiempo en el resto del día. As for these Aparte del idiots, OST que ponen al let's just hope inicio, they live en to la see another mañana cuando day. recién amanece. Hermoso. Muy bien, toca esperar. Tendremos que esperar hasta la mañana del día siguiente entre las 6 y las 12. Voy a dejar el episodio hasta acá. De verdad es que me está agradando. Cyno, de verdad es que tiene un gran stand. Tiene un muy buen stand. Tal vez haya puesto un OST chido del Stone Ocean o algo parecido. Porque, weón, su stand. Tiene una habilidad de contrapadre. De verdad, es que me sorprendió mucho cómo puede hacerla el pendejo. Cómo puede hacer pendejo. Y sí que ha sido un gran acierto llevarlo justamente a la misión que, vamos, Dehya decía que no lleves así, no, weón, yo hago mis propias reglas, yo hago mi propio lore, yo hago mis propias reglas y lore y demás. Así que bueno, esto voy a dejar el episodio hasta acá. Si os ha gustado pueden darle like, compartir con amigos fanáticos de Genshin Impact y nada más que decirles, tengo Twitter para que me sigan, he hecho algo de arte allí y hasta aquí Vampire, nos vemos en el siguiente video.